Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está... Muy bien, ahora sí estamos nuevamente conectados. Nuestro próximo invitado es el doctor Rodolfo Quiroz, él es gerente de la clínica Foyanini. Lo primero, muchísimas gracias, querido doctor, por atendernos, regalarnos un pedacito de su tiempo este sábado. Muchas gracias por la invitación, Maggie, y un placer estar con usted y su audiencia. Doctor, usted como cualquier trabajador de salud no debe de tener ni un minuto de descanso pese a la cuarentena. Deben estar trabajando mucho más que en una situación normal, me imagino. Sí, aunque por mi situación particular yo tengo más de 60 años, estoy en mi casa, estoy conectado permanentemente con la clínica a través de las herramientas que hoy disponemos para poder estar en línea y apoyando a la gente que está trabajando y tomando decisiones, obviamente. Doctor, sin duda alguna, todas las empresas, las organizaciones que han entrado a manejar las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías están en este momento en ventaja para lidiar con un momento como el que estamos viviendo. Totalmente. Eso genera ventajas y desventajas, porque si bien nos permite estar más conectados, también la información basura se transmite mucho más rápidamente y eso genera que la gente tome actitudes en base a información no validada y eso genera problemas graves que tienen un arrastre, un efecto colateral además del coronavirus. Si quieren lo podemos charlar. Lo primero que quiero hacerle es una pregunta a usted como médico independiente. Después vamos a hablar del trabajo y cómo se ha preparado la clínica Foyanini para enfrentar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Como médico, doctor, ¿cómo está viendo usted lo que nos está tocando vivir como humanidad? Yo no hablo solamente como boliviano. Esto es una pandemia ya declarada, reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud, que está causando bastantes estragos, incluso en los países que se consideraban tenían los mejores sistemas sanitarios, doctor. Bueno, antes que nada le quiero aclarar que mi especialidad es la infectología y soy epidemiólogo. Y en la clínica me desempeño como gerente general. Ahora vamos a tratar de contextualizar el problema de la pandemia que nos está asolando a nivel mundial. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para entender cuál es el problema que genera la pandemia. En primer lugar, es una pandemia que está en evolución y que no tenemos información suficiente como para sostener algunas medidas que se están tomando a nivel mundial, pero uno hace, digamos, con la poca información que tiene, tomar las mejores decisiones. La enfermedad tiene una característica que es que afecta a personas vulnerables de más de 60 años que padezcan además hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y eventualmente enfermedades oncomatológicas. Pero a diferencia de la gripe, no afecta ni a los niños ni a las mujeres embarazadas y el grupo etario por debajo de los 60 años es muy poco vulnerable. Eso no significa que no puedan aparecer casos excepcionales de evoluciones tórpidas que no hacen al contexto general. Dicho esto, hoy se habla mucho de la mortalidad que produce el coronavirus, pero en realidad el dato es incorrecto porque no es mortalidad, es letalidad, que es el número de personas que mueren sobre el total de personas enfermas. Y eso no es mortalidad. Mortalidad es el número de personas que mueren sobre el total de personas que se infectan. Con lo cual, la tasa de letalidad ya sabemos que está, dependiendo de los países, entre 2% hasta 5 o 6% en los países como Italia o España. Sin embargo, la tasa de mortalidad se estima que está muy por debajo de esta cifra, e inclusive por debajo del 1%. ¿En qué se basan los científicos para sostener esa situación? En un experimento casual que se dio en el crucero Diamond Princess, donde toda el pasaje, todos los pasajeros estuvieron expuestos al coronavirus y no pudieron bajar del crucero hasta que se declaró que la transmisión había cesado. Como usted sabrá, los cruceros van habitualmente gente
digamos, por encima de los 60 años. De hecho, el promedio de edad del pasaje de ese crucero estaba cercano a los 65 años, o sea, eran personas muy añosas. Sin embargo, se infectaron la mayor parte de la gente que estaba en el crucero y la mortalidad fue del 1%. Quiere decir que solo murieron 7 pasajeros del total de la tripulación que estaba en el crucero. Eso, ¿qué nos dice? Que la persona de más de 60 años, si tiene coronavirus, no inexorablemente va a tener un desenlace fatal, para nada. Es mucho más probable que tenga una enfermedad benigna como la gripe a que tenga una evolución tórpida. Sin embargo, el problema no está dado en la cantidad de personas que fallezcan, sino en la velocidad con que eso sucede. Por año, por gripe en Estados Unidos se mueren más pacientes de los que están muriendo hoy por coronavirus. Pero lo que pasa es que la gripe afecta aproximadamente en 6, 7, 8 meses a la población general. Hoy la gente está muriendo en semanas y eso es lo que ha producido el colapso del sistema de salud. Entonces, lo que tenemos que entender es que lo importante es tomar 3 medidas básicas en este momento. Una es el distanciamiento social, pero no básicamente para que la gente joven no se infecte, sino básicamente para que la gente mayor no se vea expuesta a personas portadoras o infectadas con coronavirus. El segundo, el tema de la higiene de manos con alcohol gel y agua y jabón. Y el tercero, el toser sobre el codo, evitando tocarse la mano, con la mano, la cara, la boca y los ojos. Esas son las medidas más importantes que hoy podemos decir. Doctor, estoy acordándome, he hecho varias entrevistas con el doctor Rodolfo Quiroga y siempre sale el tema de lavado de manos, ¿no? Usted lo ha remarcado más de una vez que si hay un método de prevención barato y efectivo, es el lavado de manos, independiente de la pandemia que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué es tan difícil que eso sea un hábito de verdad instalado, como cepillarse los dientes, ponerse pijama para ir a dormir, no sé? Porque, bueno, a ver, yo le voy a contar un poquito de historia. La higiene de manos como medida para prevenir las infecciones se remonta al año 1885, donde un médico, Ines Semmelweis, que era un epidemiólogo, detectó que en un hospital de Ginebra, cuando los residentes atendían pacientes obstétricas y estas fallecían y hacían autopsias, después atendían un parto y las parturientas tenían mucho más riesgo de desarrollar infecciones puerperales, lo que se llama habitualmente endometritis, ¿sí? Mientras que cuando eran atendidas por parteras, eso no se veía. Lo que él descubrió, en ese momento no se sabía cuál era el motivo de la transmisión de estas enfermedades, lo que él observó es que los residentes, después de atender o de hacer autopsias, no se higienizaban sus manos y atendían después un parto, mientras que las parteras no hacían autopsias. Entonces él empíricamente dijo, bueno, hay algo que está pasando en el proceso de hacer una autopsia y después atender un parto. Y lo que él recomendó en ese momento fue el germen de lo que es hoy el dispensador de alcohol gel. Él no sabía, digamos, que el alcohol podía tener ese efecto y lo que le recomendó a los médicos que hacían autopsias es que después de hacer la autopsia, acuérdense que en ese momento no había guantes, higienizaran sus manos con cal sodada. Bien, con eso él logró disminuir significativamente la tasa de infecciones en las parturientas y prácticamente se igualó a la tasa de complicaciones con las parteras obstétricas. Eso fue en el año 1885. Desde el año 1885 hasta fines del siglo pasado, principios de este siglo, se estuvo recalcando la importancia de la higiene de manos, pero nadie tomó conciencia y era muy común ver que el personal asistencial, en especial los médicos, no adherían a la higiene de manos. A partir del 2000, con la participación de la Organización Mundial de la Salud, se empezó a hacer hincapié en la importancia de la higiene de manos. Se acuerda que habíamos hablado los 5 momentos, 5 continentes, el día 5 del mes de mayo, que es el 5º mes. Sin embargo, la realidad es que la gente reacciona por miedo y no hubo ningún cambio en la conducta hasta que apareció la pandemia de H1N1, donde toda la gente prácticamente se bañaba en alcohol gel. Desapareció la pandemia H1N1 y volvimos a estar en la misma situación anterior,
donde la adherencia a la higiene de manos, tanto de la gente común como del personal de salud, era extremadamente baja. Y ahora nos sorprende el coronavirus. Si nosotros hubiéramos cambiado nuestros hábitos, estaríamos mejor preparados para resolver esta situación. Y ahí le digo una cosa importante. Los países que van a lograr subsistir a esta pandemia son aquellos que logren cambiar sus hábitos. Los que no cambien sus hábitos, la pandemia los va a arrastrar. Si no logramos entender que la higiene de manos, el toser en el codo, el distanciamiento social son las medidas que hoy tenemos para combatir el virus, obviamente no vamos a poder controlar la pandemia. Doctor, en los hechos no hay país que esté preparado para enfrentar una pandemia como esta, considerando las puntualizaciones que usted ha hecho, que ha colocado muy bien al inicio de la entrevista, que es lo grave de lo que estamos viviendo en este momento es por la rapidez con la que se está produciendo o reproduciendo el contagio, ¿no? Ya no hablamos de semanas, por día se están muriendo las personas, ¿no? 200, 300 por día. Es así, y bueno, a ver, el tema concreto es que tenemos que entender que esto se va a prolongar por varios días más, porque las medidas que se están implementando en Latinoamérica, sobre todo Bolivia, Argentina, Chile, de implementar cuarentena, a diferencia de otros países donde los líderes siguen, digamos, negando la situación, hace que nosotros estemos anticipándonos a lo que ha sucedido en nuestros países. Las curvas todavía, si bien tienen una tendencia exponencial, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, están muy por debajo de las mismas fechas que aparecieron en España. Sin embargo, lo que hay que entender es que va a haber más casos de pacientes infectados, pero como le dije antes, eso no es lo crítico. La gente se va a asustar en la medida que aparezcan más pacientes infectados. Pues yo le hago este ejemplo. Imaginemos que hoy disponemos para hacer el test a toda la población de Santa Cruz. ¿Cuánta gente cree usted que nosotros detectaríamos que está infectada con coronavirus? Ni idea, doctor. Mucha gente. Cuando le digo mucha gente, es mucha gente al estilo boliviano. Harta gente estaría infectada con coronavirus. Bien, ahora esa gente no está consultando al sistema de salud, porque muchas de ellas están en sus casas con un cuadro simple, algo de poco fiebre, un poco de tos, eventualmente mucho decaimiento, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me preocupa como epidemiólogo? La cantidad de muertos, porque la cantidad de muertos es lo que va a determinar cuánto va a ser jalado el sistema de salud. Porque el paciente no se muere en la casa, en general, antes de fallecer, empieza a demandar atención. Y sabemos hoy que del 100% de las personas que se enferman de coronavirus, en números redondos, 80% van a tener un cuadro leve, que en Argentina, por ejemplo, estaban internando, cosa que yo no comparto, ahora Argentina está reviendo esa situación, porque genera la exposición del personal de salud a la atención de pacientes con un cuadro banal, como una gripe. Pero el 20% van a requerir atención institucional. De ese 20%, 15% van a ir a una sala general, porque lo único que tienen son factores de riesgo y uno lo que quiere monitorear, hablo de una persona, por ejemplo, de más de 60 años, con alguna patología, hipertensión, como dijimos antes, diabetes, etcétera, va a tener que ser controlada. Pero hay un 5%, ¿sí? 15% en sala general y 5% que van a requerir terapia intensiva. Ahí está el problema, las camas de terapia intensiva. Ahora bien, no es tan importante la cantidad de camas con que hoy tenga Bolivia, sino la cantidad de camas adicionales, excedentes, que hoy no están ocupadas. Y ahora le comento lo que usted decía del colapso del sistema de salud. Todos los sistemas de salud en el mundo están preparados para tener más del 90% de sus camas de terapia intensiva ocupadas, y con un excedente muy pequeño para situaciones, digamos, estacionales. Sin embargo, esto, como sucede, como usted dijo, en días o muy poquitas semanas, en realidad el sistema se satura porque no tiene la capacidad de atender a todos los pacientes. Por eso mi preocupación por parte del gobierno no es de que me digan cuántas camas de terapia tiene Santa Cruz, sino cuántas camas de terapia no están ocupadas en Santa Cruz. No cuántos respiradores tenemos, sino cuántos respiradores hoy no están siendo utilizados en Santa Cruz. Eso es lo que nos va a dar la idea de flexibilidad que tiene el sistema de salud para absorber
lo que se viene. Pero es una realidad preocupante, ¿no? Lo estoy escuchando y estoy recordando un ejercicio que ha hecho el doctor Oscar Urenda, que es el secretario departamental de salud en Santa Cruz, a propósito de estas estadísticas que me parece son las que están manejándose a nivel mundial. El 80, el 20, el 7, el no sé cuánto por ciento que llega a fallecer, ¿no? Incluso alguien se asustó porque el doctor dijo, bueno, definitivo, o sea, ¿cómo fue? Usó una palabra como decir, irremediablemente va a haber muerto, ¿no? O sea, ya está el virus, eso no hay cómo evitarlo, ya está. Y él hacía un ejercicio que, claro, uno se asusta. Dice, a ver, 15,000 personas pueden enfermar, unas 3,000 van a necesitar una atención ambulatoria, pero al menos 700 necesitarán terapia. Claro, el problema es que no van a necesitar terapia durante todo el año, ¿no? Van a necesitar la terapia en una semana, en 10 días, no sé. Más o menos. No hay ninguna posibilidad de enfrentar una emergencia como esta, ¿no es cierto, doctor? Bueno, a ver, sí tenemos que enfrentarla, porque si no vamos a dejar de atender pacientes. El tema es cómo se articula el sistema público y el sistema privado para dar solución a esta emergencia. Ahora bien, esta estrategia que está siguiendo el gobierno de Bolivia, como otros países, de tratar de aplanar la curva, es hacer que la cantidad de gente que deba requerir sistema de salud sea la mínima posible, o que eventualmente lo haga de una manera tan escalonada que el sistema pueda absorber esa atención. Por eso, los sistemas de salud en general han suspendido las cirugías programadas para evitar la necesidad de ocupar camas de terapia o camas de internación general, han disminuido las consultas que no sean estrictamente necesarias para el seguimiento de una persona por una patología crónica. Solo debería ir uno al sistema de salud por una urgencia o una emergencia, ¿sí? O eventualmente para una cirugía que no puede ser postergada. Pero el resto de la situación debería estar, digamos, contenida, de modo tal de que hoy haya camas disponibles para atender a ese 15% de pacientes que pueden requerir hospitalización. El problema, le vuelvo a repetir, son esas camas. Eso no es tan relevante porque uno lo puede controlar con el tema de la demanda de atención programada. En cambio, la terapia intensiva, en general, no tiene esa situación. Los pacientes que van a terapia intensiva son pacientes críticos, con lo cual el excedente de camas es lo que nos preocupa, ¿me entiendes? Ahí es donde está el problema. Si yo no tengo camas disponibles, excedentes para atender a estos pacientes, es donde yo voy a tener problemas. Lo mismo que pasa con los respiradores. Estoy conversando con el doctor Rodolfo Quiroz. Doctor, en este momento existe una coordinación del sector público con el sector privado pensando en el sector salud. Sí, no la que a mí me gustaría que exista. Sí tenemos comunicación, sí tenemos comunicación con el CEDES. De hecho, en todas las instituciones de salud se han atendido casos sospechosos en el área de emergencia a través de un triaje, y estos pacientes, algunos han resultado ser positivos y se han derivado a sus casas, y la clínica está siguiendo los pacientes en sus casas sin ningún inconveniente. La gente está cursando un cuadro banal y muchos de ellos han recuperado, y en ese sentido sí tenemos comunicación con el CEDES para poder tener la información oportuna de la situación de los pacientes y poder colaborar con el seguimiento. Por el lado de las instituciones de salud, lo que nos corresponde es hacer el monitoreo de las personas que atendieron a esos pacientes para ver que no desarrollen síntomas y estar seguros de cuál es el nivel de contagio. Y ahí quiero aclarar otro mito que hay con respecto al tema del coronavirus. Cuando uno lee, digamos, la información, pareciera que inexorablemente todos los médicos y enfermeras que atienden a un paciente con coronavirus van a terminar contagiados de coronavirus, y eso no es así. Los datos de grandes números, más de 100.000 pacientes infectados por coronavirus, mostraron que solo 1.700 médicos y enfermeras o personal de salud en general adquirieron la infección, utilizando las medidas de protección que hoy se recomiendan a través de la Organización Mundial de la Salud. Y esa tasa de contagio es bajísima. Lo que pasa es que uno dice, bueno, el primer médico que atendió a un paciente en Wuhan se murió.
probablemente ese médico no tenía ninguna medida de protección porque no sabía a lo que se estaba enfrentando. Segundo, lo que hemos hecho en la clínica es que ningún personal de salud de más de 60 años esté atendiendo pacientes, con lo cual hemos separado al grupo vulnerable para que no se exponga en la atención del paciente. ¿Y qué pasa con el resto del personal de salud? Va a tener una enfermedad que probablemente si se contagia, y repasando y reiterando, perdón, que es muy poco probable que suceda, una enfermedad banal. ¿Entiende? Entonces a veces se agrandan los problemas más allá de lo que realmente es. Doctor, ¿qué otros mitos tendríamos que tumbar en relación al coronavirus? ¿Qué otros mitos? Sí. Bueno, el más importante es, yo vivo en un departamento muy pequeño y lo único que tengo para tomar contacto con el exterior es un balcón. Y estoy cansado de ver cómo la población sigue utilizando barbijos cuando se ha recomendado reiteradamente que el barbijo para las personas sanas no tiene ningún valor. Si yo estoy a más de 1 metro de una persona, no me voy a contagiar de coronavirus. ¿Ok? Bien. Ahora fue mutando el tema, porque ya no usan barbijo, están usando guantes. Y ahora le voy a explicar qué pasa cuando uno usa barbijo y usa guantes y no es necesario. Si yo estoy, por ejemplo, en un supermercado, ¿sí? Y me coloco un barbijo y me coloco guantes, es mucho más probable que por la incomodidad que me genera el barbijo, me toque la cara muchas más veces que si no tuviera el barbijo. ¿Estamos? Eso está demostrado, está medido, y lo que se ha demostrado es que la gente que usa barbijo adquiere más frecuentemente el coronavirus que si no lo tuviese. Estoy hablando de la población general. Ahora, ¿quién sí tiene que usar barbijo? Aquel que tenga síntomas respiratorios. Pero hoy vemos que toda la gente tiene barbijo, y eso genera un problema, que es que desabastece a los hospitales de los barbijos que son necesarios para atender a los pacientes. Más grave es que he visto pacientes que tienen, personas caminando por la calle con barbijo N95, que solo está recomendado en determinadas situaciones cuando uno atiende a un paciente en situaciones críticas, no para una atención convencional, aunque tenga coronavirus. ¿Qué pasa con los guantes? Yo voy al supermercado, me coloco guantes, estoy tranquilo, toco todo lo que está en el supermercado y después me toco la cara pensando que los guantes me están protegiendo. Para nada, el virus no entra por los guantes, o por la piel, perdón, entra por el contacto con las mucosas. Con lo cual, cuando yo tengo guantes, no me pongo alcohol gel arriba de los guantes. Y si viera eso ya me resultaría ridículo. Entonces, ni los guantes ni el barbijo resultan útiles. Me parece que ese es un punto importantísimo, doctor, porque le cuento que a una la miran checo en el súper ahorita si no está con guantes o si no está con barbijo. Es un absurdo, esa que se ha reiterado varias veces, lo que usted acaba de decir, y escuchó a las autoridades de ustedes hablar precisamente de ese punto, pensando en que están provocando además un desabastecimiento de material necesario, imprescindible para los que sí están trabajando en las emergencias en salud. Quería comentarle una cosa de por dónde sale el mito del tema del aire. Hubo un trabajo publicado en una revista muy seria de Estados Unidos, que es el New England Journal of Medicine, que trató de intentar ver... No lo estoy escuchando, doctor. Sí, es que tengo una llamada, un segundo. No estoy Ahora escuchando. sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, entonces les decía que este trabajo lo que mostró es que en situaciones experimentales donde uno coloca el virus en un aerosolizador, el virus quedaba suspendido en el aire 3 horas. Pero después mostraba que se depositaba en las superficies. Eso no es lo que pasa en una situación real con un paciente hospitalizado. El virus es 5 veces más grande que el virus de la gripe. ¿Ok? Y ya se había demostrado que para el virus de la gripe no era necesario utilizar barbijos especiales como el N95 porque el virus no permanece en el aire. ¿Por qué no permanece en el aire? No solo por su peso, sino básicamente porque es transportado por gotas, secreciones respiratorias que son muy pesadas y que al cabo de 1 metro, 1,5 metros caen al piso o sobre una superficie. Por eso, desinfectar la superficie se vuelve extremadamente crítico. Ahora bien, después de ese trabajo publicado en esta revista, salió un trabajo muy importante que tomó muestras de las habitaciones de pacientes que tenían infección por coronavirus.
Y lo interesante es que nunca recuperaron el virus del aire. Sí de la superficie, por ejemplo, el timbre, la cama, la baranda de la cama, la mesa de luz, pero nunca lo recuperaron del aire, ¿ok? Con lo cual, el virus no flota, no hay posibilidad de que se transmita la infección porque el virus esté flotando. La única situación en la que el personal de salud se ve expuesto a ese virus que pueda estar en el aire es cuando yo coloco un tubo para ventilar a un paciente, se llama intubación orotraqueal, cuando hago una aspiración de secreciones o cuando le tomo la muestra para hacer el diagnóstico. Fuera de eso, no hay ninguna situación donde el personal de salud tenga riesgo de adquirir el virus porque el virus esté flotando en el aire. Ese punto me parece muy, muy importante. Doctor, usted tocaba de que una medida fundamental en este momento frente a un virus como el coronavirus es el aislamiento. Es la mejor prevención, la mejor forma de evitar una propagación muy rápida del virus. ¿Cómo hacer para convencer de esto a quienes están criticando medidas como la cuarentena, argumentando no que no haya razón, no que no haya una preocupación por el impacto en la economía parada, los problemas de liquidez, etcétera, pero argumentando de que no, de que hay que volver a la vida normal, como lo ha dicho el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que me mata cada vez que lo escucho, ¿no? Es una exageración, que algunos gobernadores de los estados de Brasil están exagerando, que hay que abrir nuevamente la economía, que los negocios tienen que funcionar y que hay que volver a la vida normal. ¿Cómo convencer a estas personas que estamos viviendo una situación que es muy particular, que necesita una medida de impacto como esta, y es por un periodo corto, aunque el virus va a permanecer por mucho tiempo? A ver, es una respuesta bastante complicada porque, hay argumentos para entender la posición de algunos líderes. No comparto para nada lo que dice Bolsonaro, pero la situación es la siguiente. A ver, cuando uno toma una medida sanitaria como es esta de la cuarentena, que es inédita, es totalmente inédita en la historia del mundo, lo más parecido a esto fue la pandemia de gripe española en el 1918, pero que no fue cuarentena, sino que básicamente fue el cierre de las escuelas, ¿sí? Y que demostró que eso fue efectivo para evitar la transmisión de la enfermedad. Pero recuerde que en la gripe española murieron 75 millones de personas en todo el mundo, ¿ok? No, esto se sabe que no se va a llegar a esa cifra mundialmente con el coronavirus. El problema implica es que si yo tomo una restricción como la cuarentena estricta para toda la población, hay gente que vive de la venta diaria, en Argentina nosotros le decimos cuentapropistas, que hay gente que si no vende o no tiene un ingreso no puede comer. Por lo tanto, aplicar una medida como la cuarentena es necesaria, pero por un periodo limitado de tiempo, porque si no el daño que va a producir la cuarentena es superior al daño del coronavirus. Ahora bien, ¿cómo salir de este problema? En realidad lo que se está recomendando hoy en el mundo es salir de una manera escalonada y tratando de preservar la salud de las personas vulnerables, ¿sí? Supongamos un ejemplo para que usted lo entienda. Tomamos la posibilidad de meter a toda la gente mayor de 60 años que viven en Bolivia y que tienen enfermedades, digamos, que les genera riesgo de tener coronavirus, las ponemos en un barco y los dejamos en un crucero asegurándonos que nadie tenga coronavirus en ese barco. Dejamos que la infección se transmita entre la población general, sabiendo que muchos de ellos van a tener enfermedades banales, y después que toda la población se contagió, aproximadamente entre un 50 y 60% de la población, traemos a todas las personas de riesgo y las ponemos en la sociedad, esas personas de riesgo no se infectarían. Usted me dice, ¿cómo lo sabe? Porque es lo que uno logra con la vacuna antigripal. Cuando uno vacuna a la población con la vacuna antigripal, no tiene una penetración del 100%, pero alcanzando un porcentaje que llega al 50% de la población vacunada, se genera lo que se llama inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Entonces, cuando yo pongo dentro de ese grupo una persona susceptible, el virus no se puede transmitir. Bien, ¿cuál sería la situación para salir de la cuarentena? Es que probablemente la gente joven
puede empezar a trabajar después del tiempo que la presidenta o el gobierno decida la cuarentena y la gente añosa, la gente adulta con factores de riesgo permanezca en su casa por un tiempo mucho más prolongado hasta que el virus termine de contagiar a la gente, porque eso también tenemos que entender en Bolivia. La gente se va a contagiar de coronavirus. Lo importante es que no se contagien los vulnerables y que se contagie la gente joven, que es a la que el virus no le va a producir ningún daño. Y que esta gente joven que va a volver a trabajar no tenga el contacto directo con la gente de riesgo. Exactamente, ese es el problema y ese es el desafío, porque de hecho no se va a poder sostener en forma indefinida una cuarentena global, ¿me entiende? Entonces, en algún momento la gente joven va a volver a trabajar y como no hay vacuna para el coronavirus, por más que nosotros tomemos todas las medidas, el virus va a encontrar gente susceptible y se va a transmitir, más lentamente, pero se va a transmitir, sí, insisto, nos higienizamos las manos permanentemente, tosemos en el codo y tratamos de evitar las aglomeraciones. ¿Qué es lo que yo haría si fuera gobierno para salir de la cuarentena? Es, cuando se decida salir de la cuarentena, que la gente vuelva a trabajar, pero evitar aglomeraciones. Seguir restringiendo los espectáculos públicos donde la gente se junta, etcétera, para evitar que se disemine tan masivamente. Y después, progresivamente, volver a reinsertar dentro de la sociedad en la medida que sepamos que el virus ya contagió a un grupo importante de gente a la sociedad. Ahí aparece un elemento digamos, que es difícil de resolver, que es la accesibilidad al test, para saber qué gente tiene coronavirus y otra no. En la medida que el gobierno descentralice el tema del testeo, hoy está solo en el Cenetró, por eso además Santa Cruz aparece como la ciudad más afectada, tiene varios motivos. Uno es ese y otro es la puerta de entrada de viajeros del exterior más importante que tiene Bolivia. En la medida que se pueda hacer el test para más gente, podríamos detectar qué cantidad de gente está siendo infectada por el coronavirus para entender realmente cuál es el nivel de penetración en la población general y también confirmar que no es un virus inexorablemente mortal para esa gente. ¿Me entiendes? Ahora bien, los recursos son limitados, el Estado está haciendo un esfuerzo y sé que esto va a suceder dentro de poco para que distintas ciudades del país puedan hacer el test sin tener que derivarlo al Cenetrop. Cuando eso suceda, van a aumentar significativamente el número de casos. Pero eso es un dato que no nos tiene que preocupar. Le vuelvo a repetir, Maggie, lo más importante es la cantidad de personas que mueran por coronavirus, no Ahora, el número de casos. me ganó con la pregunta, quiere decir, si usted fuera ministro, ¿qué acción tomaría? El doctor siempre me gana, me gana la delantera el doctor Rodolfo Quiroz.
Mary Encinas dice una orientación muy oportuna y recomendación necesaria para todo el pueblo. Gracias por esta entrevista. Gracias, Mary, por el mensaje, por el comentario. Y doctor, para cerrar, ¿cómo se ha preparado la clínica Foglianini para enfrentar la crisis? Usted ya nos decía, una de las medidas ha sido que todo el personal mayor de 60 años no tiene que ir necesariamente a hacer un trabajo presencial en la clínica, sino que lo está haciendo desde su casa. Totalmente. A ver, la clínica, como usted sabe, ha sido acreditada internacionalmente ya hace bastante tiempo, por lo cual todas estas medidas de aislamiento las clínicas las tenía implementadas. De hecho, la medida que se está implementando para coronavirus no debería ser distinta de la medida de aislamiento para la influenza. Sin embargo, en función del temor que genera esta enfermedad en la población, inclusive en el personal de salud, que está siendo bombardeado por información que muchas veces es tendenciosa y falsa, ha hecho que tengamos que reforzar el tema de la atención del manejo de los pacientes. Hoy el paciente cuando ingresa a la clínica es interpelado, interrogado por el área de la recepción, que identifica si el paciente tiene algún riesgo, se le coloca un barbijo, pasa al área de triaje, el área de triaje es quien discrimina la situación del paciente, y si el paciente conforma los criterios de caso sospechoso de coronavirus, es llevado a un área especial para poder terminar de ser evaluado y que se tome la muestra respiratoria necesaria para poder confirmar el diagnóstico de coronavirus y es enviado a la casa. La clínica lo que hace además es un seguimiento telefónico de estos pacientes hasta que se confirme la positividad o la negatividad del test, y después que se confirma la positividad igual lo seguimos acompañando telefónicamente por si tienen alguna necesidad. En el caso de que el paciente requiere internación, es llevado al área especial de internación, y en ese contexto lo que se hace es tener todas las medidas de prevención y de bioseguridad que corresponden tanto al paciente hospitalizado como al paciente en terapia intensiva. O sea que trabajo hay mucho por delante todavía, doctor. Totalmente. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto. Creo que ha sido muy valioso, nos ha aclarado muchísimas cosas y vamos a estar en contacto permanente porque esto tira para largo, ¿no, doctor? Totalmente, sí. Vamos a tener que transitar, yo diría, unos cuantos meses hasta que esto esté debidamente controlado, pero lo importante es cumplir con las medidas que el gobierno dicta. Si cada uno piensa que es un libre pensador, el sistema no va a funcionar. Acá no hay lugar para los libre pensadores. Verdad, creo que ese es un punto valiosísimo. Muchas gracias, querido doctor. Un abrazo, cuídese mucho. Un placer, Maggie, y un saludo para toda su audiencia. Bueno, espero que esta charla haya sido de utilidad para todos. Gracias.